¿Es posible que un país que muestra cifras de crecimiento económico y optimismo en sus proyecciones sea también el hogar de millones de personas que viven en la pobreza? Esta pregunta es inquietante y además se cierne sobre España, especialmente, donde los datos macroeconómicos brillan con fuerza mientras que la realidad cotidiana de muchos ciudadanos permanece oscurecida por la sombra de la desigualdad, la precariedad. Y es que en la mayoría de ciudades de este país las terrazas están repletas de turistas, un bullicio económico que parece a veces sorprendente. Sin embargo, al descender de las alturas de las estadísticas, resulta que nos encontramos con una realidad que es discordante y que desafía nuestra comprensión del bienestar colectivo. Veamos algunos datos que son positivos. La Comisión Europea acaba de lanzar un pronóstico que sitúa a España como el faro económico de Europa, con un crecimiento que se prevé del 3% para este año y que eclipsa de una manera importante el modesto 0,9% de la media europea. Este optimismo no es un caso aislado, ¿eh? Resulta que el Fondo Monetario Internacional también lo dice y hay prestigiosas entidades financieras como el BBVA, CaixaBank. Todos ellos apuntan hacia un horizonte económico prometedor, muy prometedor para España. Sin embargo, al descender de las alturas, esas alturas macroeconómicas, y nos adentramos en las calles, uno se encuentra con una realidad que es algo diferente. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, pues la confianza del consumidor en España ha caído a su nivel más bajo desde febrero, es decir, ha ido cayendo, con casi 2/3 de los españoles que califican la situación económica de nuestro país como mala o muy mala, 2/3. Esta disparidad entre los datos objetivos y la percepción subjetiva plantea algún interrogante, algunos fundamentales. ¿Por qué existe esta desconexión? ¿Qué factores están influyendo en la percepción ciudadana que no se replican en los datos? Antes de responder, comentarte que en unas horas, y si eres miembro del canal, podrás acceder al trabajo que hemos realizado sobre este tema, y es un trabajo importante de más de 40 páginas que analizan esta paradoja. No lo dudes, hazte miembro, cuesta muy poquito, todo lo que ingresamos por ahí es para mi equipo, los que redactan estas cosas, bajo mi supervisión, y podrás acceder a vídeos cortos, exclusivos, informes detallados que complementan los contenidos como el de hoy. Ah, y otra cosa, recordarte que este vídeo está apadrinado por Trade Republic, que me ha dicho, por cierto, que os traslade algo que puede ser interesante de cara a las próximas Navidades. En esas fiestas, las que se avecinan, podemos hacer regalos más significativos y duraderos. Con Trade Republic puedes regalar, ojo con esto, acciones y ETFs a tus seres queridos de una forma que podría ser única para invertir en su futuro. Es un regalo de inversión. Es muy fácil, elige una acción, un ETF, personaliza un mensaje especial y se lo puedes enviar por correo electrónico o con un vale impreso. Ese regalo es un regalo que realmente importa, ¿no? Además, al regalar algo así, no sé, que tiene sentido, podrás regalar también a ti mismo algo. Podrías ganar 10.000 euros en acciones. Solo necesitas hacer un regalo de 25 euros o más y sabrás al instante si eres uno de esos ganadores. En estas fiestas yo lo veo bien, regala futuro, regala significado. Hazlo con Trade Republic que te lo pone bastante fácil. Pero sigamos. Nos estábamos preguntando hace unos segundos por qué existe esa desconexión entre la realidad oficial y la percepción social de esos números. Pues resulta que la polarización política aquí emerge como un factor que podría ser crucial en esta ecuación. Los datos revelan obviamente una clara división ideológica entre la percepción económica, porque resulta que mientras que solo el 13% de los votantes del PSOE consideran mala situación económica, la que vivimos, este porcentaje se dispara al 80% cuando los votantes son del Partido Popular o incluso del 95% cuando son de Vox. Esta polarización no es exclusiva de España, esto pasa en muchos más sitios. En Estados Unidos se observa un fenómeno muy similar, donde la afiliación política pues tiñe fuertemente la percepción económica y luego pues una cosa es lo que ven y otra es lo que pasa. Ya veremos. Hoy igual esto te sorprende. Hay otro elemento que es la inflación, porque aunque los datos oficiales muestran una moderación significativa, la realidad es que el 75% de los productos de la cesta, que incluye el IPC, ahora son más caros que hace un año. Y esa subida es generalizada en precios, especialmente en productos básicos. Tiene un impacto absolutamente psicológico, profundo y real en los consumidores, que ven cómo su poder adquisitivo se va perdiendo poco a poco. Y aquí la vivienda se erige como otro punto de fricción. Resulta que los precios, tanto de compra como de alquiler,
siguen en ascenso, sobre todo en las grandes ciudades, y obviamente se crea una sensación de incapacidad para acceder a ella, especialmente entre los más jóvenes. Aunque el Euríbor ha comenzado a descender, bueno, y eso ofrece un cierto alivio a los que están hipotecados, resulta que las cuotas, hombre, siguen siendo significativamente más altas que hace unos años. Y aquí es importante señalar algo, que en esta narrativa nos faltan elementos trascendentales, porque si no lo analizamos todo, estaríamos teniendo una versión sesgada. Por ejemplo, no se está prestando suficiente atención a la creciente desigualdad económica. Mientras los datos macro, esos macroeconómicos, esas grandes cifras mejoran, la brecha entre los ricos y los pobres sigue ampliándose. Según la última encuesta sobre integración y necesidades sociales de la Fundación FOESA, ojo, cerca de 9,4 millones de personas en España, casi el 20% de la población, están en riesgo de exclusión social, lo que supone un incremento del 16% desde la última crisis inmobiliaria. En un tramo importante, pero es mucha gente más. Tampoco se está abordando adecuadamente el problema de la precariedad laboral, especialmente entre los jóvenes, donde los contratos temporales y los bajos salarios son la norma más que la excepción, a pesar de esa reforma laboral de la que tanto nos hablan. El indicador AROPE revela que 4,3 millones de personas viven en pobreza severa, un 28% más que antes que la crisis inmobiliaria que te comentaba, un 28% más, ¿eh? Esto apunta a un empobrecimiento estructural que se ha venido gestando ya desde hace bastante tiempo, no es de ahora, y la sostenibilidad de este crecimiento económico que nos dicen es más que cuestionable. España sigue dependiendo en gran medida del turismo y de los servicios, sectores que son muy vulnerables a cualquier crisis externa. Ahora no, pero podría volver a pasar. La falta de una política industrial sólida, la escasa inversión en I+D+I, los problemas son estructurales y no se pueden abordar con urgencia, ya que tienen algo más importante, falta eso que te acabo de comentar, y de hecho España ha ido perdiendo posiciones en los rankings de innovación, competitividad, libertad económica, empresarial, pero la crítica más ácida debería dirigirse hacia la clase política y hacia los medios de comunicación. Los primeros, por su tendencia a manipular los datos económicos según su conveniencia electoral. Unos dicen que está todo muy bien y otros dicen que está todo muy mal y habría que encontrar el punto real, creando una narrativa confusa, contradictoria. Al final no sabes cuál es lo verdadero. Los segundos, los medios, por su propensión a dramatizar las noticias económicas, favoreciendo titulares que a veces son alarmistas, si interesan que sean alarmistas, y en otro caso demasiado buenos porque interesa que sean demasiado buenos, pues no hay manera. Pero la cuestión sería si hay estudios o trabajos socioeconómicos que expliquen este fenómeno, esta paradoja, y resulta que los hay. Lo que tenemos que tener claro es que esta paradoja económica es un fenómeno muy intrigante y que ha captado incluso la atención de sociólogos, economistas, pensadores de todo tipo. Se refiere a la discrepancia entre los indicadores macroeconómicos positivos y la percepción negativa de la situación económica por parte de la población general. Esos estudios son muy interesantes y son los que te digo que ampliamos en ese documento. Si eres miembro podrás acceder a él. Una de las primeras explicaciones propuestas sugiere que la paradoja económica es el resultado de una ignorancia eficiente de la población. Y esa teoría argumenta que los individuos no siempre tienen la información suficiente para tomar decisiones económicas racionales, lo que al final puede llevar a percepciones distorsionadas de la realidad económica. Es decir, aunque vaya bien, si toman decisiones económicas negativas, pues lo sienten mal. Otra línea de investigación se centra en la cantidad, calidad y difusión de la información económica como factores influyentes de una percepción pública. Digamos que aquí estamos hablando de que todo va bien y la gente lo percibe mal porque están equivocados. Luego hablaremos de otra cosa. La forma en que se comunican los datos económicos puede afectar significativamente a la comprensión y a las expectativas de la población. Y se ha observado también que las expectativas personales, a corto plazo, pues no son iguales, suelen diferir de las perspectivas económicas más generales. Este fenómeno se atribuye a los efectos cognitivos de las representaciones económicas, donde las experiencias recientes tienen un peso desproporcionado en la formación de las expectativas. La paradoja económica se caracteriza también por la discrepancia entre indicadores macroeconómicos positivos, como te decía, y la percepción negativa de la población. Y ahí es donde se encuentra, a veces, una explicación que es mucho más profunda al considerar un impacto de la deuda pública, por ejemplo, el desempleo estructural. Esta sería la otra versión. Dicen que va bien, pero realmente no va. Este fenómeno, que desafía las interpretaciones económicas convencionales, revela las complejidades que son subyacentes en la evaluación del bienestar económico de una nación. Por ejemplo, en el contexto español, con una deuda pública que alcanza el 109% del PIB,
pues ahí hay efectos adversos que van a ser significativos, te guste o no. La carga financiera asociada a ese endeudamiento al final limita la capacidad del Estado, de nuestro país, para invertir en áreas cruciales como las infraestructuras, la educación, la salud, atender catástrofes. Todo eso se acaba notando, ¿eh? Además, genera una percepción de crecimiento económico dopado, sostenido artificialmente por el endeudamiento, que socava la confianza en la sostenibilidad a largo plazo de la economía, y la gente, que no es tan ignorante, se da cuenta. Paralelamente, el desempleo sigue siendo también el talón de Aquiles, por ejemplo, de nuestra economía. Y el paro estructural, que alcanza o roza el 12%, una tasa de paro juvenil que triplica la de la OCDE, pues todo eso se agrava, además, por un fenómeno económico que se llama histéresis, donde el desempleo cíclico, el que tenemos nosotros, tiende a convertirse en permanente al acumular varias crisis prolongadas, y de ahí no bajas. Y si no bajas de ahí, se genera una impresión real de que todo no está tan bien. Ese nivel de desocupación no solo afecta directamente a un segmento significativo de la población, los parados, sino que también genera efectos psicológicos, sociales, económicos, negativos, que se extienden más allá de los individuos que son los afectados. Resulta que la pérdida de productividad económica, el desajuste entre las habilidades de la fuerza laboral y las demandas del mercado, también contribuyen a una sensación real, generalizada, de estancamiento económico. Aunque crezcamos al 3, la transmisión de esa percepción negativa se amplifica a través de diversos mecanismos. El efecto contagio de las experiencias de desempleo, la precariedad laboral, la pobreza, la exclusión social, se van replicando y se combinan con la creciente conciencia sobre los riesgos asociados de esa alta deuda pública, que crean un clima de desconfianza bastante generalizada. La polarización de la renta y la inseguridad laboral, además, incluso entre quienes están empleados, aumentan esa sensación de vulnerabilidad económica. Hay mucho pobre asalariado en estos momentos que impulsan el PIB, pero siguen siendo pobres. Y en consecuencia, aunque los indicadores macroeconómicos puedan sugerir mejora, la realidad que percibe la población refleja una fragilidad económica subyacente. Y esa disonancia entre las métricas económicas tradicionales y la experiencia que viven los ciudadanos, pues plantea desafíos muy significativos para para los estamentos públicos, para los responsables políticos, para los expertos económicos, y además subraya una necesidad de un enfoque que sea más general en la evaluación del bienestar económico nacional, que vaya más allá de un titular del FMI o de la OCDE o del Sun Corda. La resolución de esta paradoja, para abordarla, necesita indicadores algo más que los superficiales de crecimiento, sino que también precisa algo sobre las estructuras económicas fundamentales que impactan en la calidad de vida, en las perspectivas futuras de la población. ¿Por qué se van los jóvenes de este país si todo va tan bien? Por eso, una cosa es lo que dicen los números grandes y otra lo que insiste la gente que sucede. Pero es curioso porque la paradoja económica no se limita a un solo país. Hay diversas economías desarrolladas que han experimentado situaciones muy parecidas, donde los indicadores macro, que son positivos, coexisten con una alta desconfianza e incluso una depresión social que es real. O sea, es que es lo sorprendente. Esa paradoja económica plantea desafíos que yo digo importantes para los políticos, para los analistas económicos, para los comunicadores, porque hay que comprender las razones detrás de esa discrepancia entre lo que es macro y lo que es la percepción, porque si no, no se podrán desarrollar estrategias efectivas que aborden ese crecimiento económico y se pueda trasladar realmente al bienestar social. Si no lo percibes que está mal, ¿cómo lo vas a intentar arreglar? Los expertos en finanzas conductuales aseguran que la gente tiene una aversión natural a la inflación, que podría explicar mucho esto también, que supera incluso la lógica económica. Aunque hay salarios que han subido, la proporción o por lo menos en proporción a los precios, la percepción sigue siendo negativa porque no dejan de subir, aunque suban menos. Y esa ilusión monetaria es un fenómeno psicológico que los políticos y analistas deberían tener en cuenta a la hora de comunicar la verdadera situación económica. Y aquí, por eso, la educación financiera pues se me antoja como una herramienta esencial para entender lo que realmente ocurre tras las cifras macroeconómicas. Una población con mayor conocimiento económico, y aquí todos los días intentamos que eso se incremente, estaría mejor preparada para analizar los detalles de esos datos, comprender su contexto, descubrir que, al mirarlos en su conjunto, resulta que la realidad económica no es tan favorable como podría parecer a simple vista. Tampoco tan mala a veces, pero en este caso no sería tan buena. Esta capacidad crítica nos podría ayudar a ver cómo ciertos indicadores positivos pueden ocultar desequilibrios profundos que, combinados
combinados, revelan un panorama mucho más preocupante de lo que dicen los titulares. Y esto explicaría la paradoja de que aunque las cifras macro pueden mostrar un crecimiento sostenido, e incluso las finanzas personales de algunos pueda parecer que van bien, la realidad en la calle, con su desigualdad, la precariedad, los millones de personas con problemas para llegar a sus propias oportunidades, pues lo que dibuja es un cuadro muy desalentador. Entender la economía no siempre significa verla en más positivo, no, sino en ser conscientes de sus desafíos estructurales y de cómo estos impactan en la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Un aspecto que merece especial atención es un efecto que se llama efecto Kuznets invertido. Es un fenómeno que describe cómo un crecimiento económico sostenido puede coincidir con un aumento de la desigualdad, especialmente cuando el modelo productivo no permite incrementar salarios sin afectar a la productividad, algo que pasa en España, por ejemplo. Ese efecto explica en gran parte por qué, a pesar del crecimiento económico, muchos españoles no sienten una mejora en su calidad de vida. Tiene que ver con el modelo productivo. La paradoja económica española nos enseña que los números por sí solos no cuentan toda la historia. Y ahora menos, ¿eh? La economía no es solo una ciencia de datos, sino que también habría percepciones, emociones, son muy importantes cuando se desarrolla todo el mapa económico. El desafío de los líderes políticos, analistas económicos, comunicadores, es encontrar una manera de transmitir la realidad económica que sea a la vez precisa y que resuene con experiencia cotidiana que tienen los ciudadanos. Porque mirando hacia el futuro, España tiene la oportunidad de convertir esa paradoja en un catalizador de cambio. Si las cosas van relativamente bien, habría que trasladarlo a todo el mundo porque ellos no lo perciben porque no viven bien. Y es que esto requiere no solo de políticos que sean capaces de llegar a acuerdos, que también, y de políticas económicas sólidas, sino que también se requiere una narrativa que reconozca tanto los logros, todos tendríamos que reconocerlos, como los desafíos que están pendientes. Precisa transparencia para asumir esos acuerdos, para asumir que cuando algo vaya aparentemente bien lo podamos decir, pero cuando algo va realmente mal también se pueda decir, porque si no, el futuro va a ser difícil de solucionar. Depender del turismo como dependemos no es un buen augurio. Aprovecharlo sí, dejarlo todo en el turismo no. El camino hacia una economía más fuerte, equitativa, pues no es fácil, pero es posible. Requiere de un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad, todos. Políticos que prioricen el bienestar a largo plazo sobre los réditos electorales inmediatos, empresarios que inviertan en innovación y en sus empleados, medios de comunicación que informen con rigor y equilibrio, ciudadanos que se comprometan en educarse financieramente y a participar activamente en ese debate económico, que utilicen todos los elementos, no solo el titular. La economía española está en un punto de inflexión y aunque algunos datos pueden sugerir, alguna razón para el optimismo, la verdad es que es así, pues es imprescindible ir más allá de esas cifras iniciales y enfrentarse a las alarmas estructurales que se ciernen sobre nuestro futuro económico. La tercera partida de los presupuestos nacionales está destinada al pago de intereses de la deuda, y eso es un lastre que va a drenar los recursos clave que podrían convertirse precisamente en esa oportunidad, en innovación, en desarrollo. Y mientras tanto, la primera partida, las pensiones, se enfrenta a una creciente insostenibilidad debido al envejecimiento de la población. Y eso es un desafío demográfico que amenaza con desestabilizar la base de nuestro estado del bienestar. Es decir, todo va bien, pero tenemos problemones, ¿eh? Si dejamos que la inercia guíe nuestras decisiones, la de nuestros políticos, la de nuestros mandatarios, corremos el riesgo de perder una gran oportunidad histórica. El mundo se divide ahora entre los que innovan y los que desarrollan esas innovaciones. La pregunta es, ¿dónde está España? ¿Dónde está Europa? Mientras otros países lideran el futuro con estrategias de innovación, de crecimiento sostenible, nosotros debemos preguntarnos si estamos preparándonos o solo hablamos de titulares buenos para competir, o si simplemente seguiremos siendo consumidores de lo que otros producen, o qué estamos pensando hacia los próximos años. Y la economía española no va tan bien. El futuro económico de España no está escrito tampoco de que vaya a ir mal. El desafío es construir un país donde el crecimiento se refleje en oportunidades reales para todos y donde España, junto con Europa, vuelva a ocupar un lugar de liderazgo en el mapa de la innovación, del progreso. Ya lo fuimos, lo deberíamos de volver a ser. El problema es que le hemos encargado liderar ese camino a los que nos metieron en este barrizal. Igual eso es el problema. Seguimos.